13. Ahí nos dice la palabra de Dios la necesidad de seguirnos preparando, hombres preparados. No podremos avanzar en nuestro ministerio si no nos preparamos. Sépanlo, esa es una ley natural. Y prepararse es sacrificio, y no solo prepararse en el área de nuestro ministerio, sino debemos de prepararnos ya a un nivel como predicadores de la palabra. Tenemos que prepararnos en toda la doctrina de la iglesia. A muchos animadores y evangelizadores sus curas no los quieren por los errores que predican. Yo he oído predicar herejías. Entonces tenemos que tener nociones cristocéntricas, nociones teológicas, doctrinales, para no cometer herejías. Por eso a muchos no los quieren, sus curas. Ahí el catecismo en el 162, donde nos dice: la fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestimable podemos perderlo. Nos lo dice Timoteo: combate el buen combate conservando la fe y la conciencia recta. La fe siempre va a ir unida a la conciencia recta. Si no, ya no es fe. Puede ser manipulación de nuestros antojos, querer someter a Dios a mi antojo y no someterme yo a la voluntad de Dios. Siempre la fe va acompañada de la conciencia recta. Y si la conciencia recta de un predicador es que alaben a Dios, que honren a Dios, que sigan a Dios, esa es la conducta recta, es el discernimiento. Cuando no se tiene cuando no se está viviendo esto, muchos animadores y muchos evangelizadores llevan a la gente a otras espiritualidades. Un animador es cristocéntrico. Cristo, Cristo, Cristo. Y yo conozco en algunas comunidades donde los llevan a espiritualidades marianas, a espiritualidades que rezanderos de rosarios, que noveneros, como que nunca han sabido que su misión es anunciar a Cristo. Cristo es el que salva. Dice: ese don inestimable podemos perderlo. Dice Timoteo: combate el buen combate conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos alimentarla con la palabra de Dios. Vuelve a salir. No se puede alimentar la fe sin la palabra de Dios, sin ser grandes lectores y escuchadores de la palabra de Dios. Sépanlo. Tú podrás decir que tienes mucha fe, es mentira.
si no la alimentas de la palabra de Dios. Y un animador y un proclamador vive de la fe. Entonces no entiendo qué fe están predicando. Fe sentimental, fe sensibilera. Por eso muchos ponen su fe en los milagros. No. La fe nace de la palabra de Dios y nos dice la iglesia, podemos perderla. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos alimentarla con la palabra de Dios. Un animador y un predicador no debe de encerrarse a su comunidad. Debemos de salir a otros retiros, a otras asambleas. Estar dispuestos a tomar cursos. Salir a otras asambleas a ver cómo proclaman. ¿Cómo le hacen? Estar atentos. Un animador tiene que salir a otras asambleas a descubrir cómo cambian de ritmo, cómo interiorizan la palabra de Dios y tomar lo bueno para tu comunidad. No ser cerrados. Aquí es donde entra el orgullo espiritual. Yo he llegado a escuchar estupideces, unos evangelizadores de la cruz, decir que solo la evangelización de ahí vale. Y eso se lo dijeron a varios de aquí, que la evangelización de las demás comunidades no valía, solo la de la cruz. Es el evangelizador más pendejo que he oído en toda mi vida. Es un orgullo espiritual ese. Es un orgullo. Y yo lo he escuchado muy frecuente en la cruz. Llegan presumiendo donde quiera que están, yo soy de la cruz. ¿Y a mí qué me importa? A mí anúnciame a Cristo, Dios, vengas de donde vengas. Tengan cuidado en esto, en este orgullo. En este orgullo espiritual. Hay otra manera de cerrar el camino al Señor cuando es muy frecuente oír, ¿a qué voy si ya lo sé? Uno puede aprender de los más ignorantes, de los más sencillos. A mí me ha tocado ver muchas maravillas a través de gente ignorante. Cuando el padre José estaba en Aguasarca, él traía a pura gente sencillita, unos que ni sabían leer. Yo me maravillé una vez que fui, que me invitó, de cómo un hombre abría la escritura. Se movía en la escritura maravillosamente, casi mágico. Abría la escritura, como nos dice San Juan 16:23, palo, como nos dice Isaías 43, pero abría la Biblia así. Yo dije, qué dominio tiene de Biblia este hombre, qué don maravilloso. Se me antojó saber proclamar con la Biblia así. Él no usaba cuadernos para nada, ni libritos. Y predicaba a los retiros a sacerdotes, a los hombres de la sierra. Llegaban a ir sacerdotes religiosos, les predicaba ese hombre, pero tenía un don. Y luego supe que ese hombre no sabía leer, traía la Biblia de pura finta, se sabía las lecturas de memoria, no sabía leer, traía la Biblia nada más, pues como compañera de la palabra de Dios. Así es que me decía San Juan y a lo mejor estaba en Isaías. Pero proclamaba con un poder, un hombre ignorante, sin saber leer, y proclamaba con un poder que se convertía en hombres y mujeres. Ese es el poder que quiero yo. Un hombre que no sabía leer. Qué bonito, de veras, cuando se tiene esa voluntad. Y no decir, ya lo sé, yo aprendí mucho de esa gente sencilla. El orgullo espiritual es el que más hunde a los ministerios, a la persona y a las comunidades. Se encierran ya en su comunidad, no ven fuera de su comunidad.
No, atreverse a salir en humildad, a ver cómo lo hacen otros, cómo evangelizan otros. Y de ahí se aprende mucho. El evangelizador y el proclamador animador tienen que tener una intuición casi natural. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Allí es donde tiene que tener cierta condición de líder, una intuición. Porque un animador tiene que estar atento a 6 o 7 cosas al mismo tiempo. Y si no tienes esta capacidad, no estás llamado para esto. Estar atento al ambiente, a los efectos que está causando la palabra, a los sentimientos que está despertando la oración, si se está exaltando, si se está apagando. Tener atención para el ministerio de música. Hay varias cosas en las que se tiene que estar atento al mismo tiempo. Esa es la función del animador. Ya hay animadores que se duermen, se pierden, que el espíritu los toma, ni madres. Dice el catecismo de la iglesia que la gracia opera en la inteligencia, coopera con la inteligencia. Y uno coopera con la gracia. Es como los servidores que les da descanso en el espíritu, es pura mentira. Si estás cumpliendo una función específica, Dios no puede contradecirse. Ministerios de música donde ya están tirados que en el descanso del espíritu. Yo siempre que veo eso ordene que los echen fuera. Fuera, sáquenlos. No, estás cumpliendo un ministerio. Dios no puede perderte. Tiene que tener el animador y el proclamador una intuición natural qué hacer y cómo hacerlo. Allí en Nehemías 9, Nehemías 9, Nehemías 9, 9:2. Nehemías 9:2. Es iluminador para los animadores de asamblea. Donde nos dice la palabra de Dios: y separándose de aquellos que descendían de extranjeros, se pusieron de pie y reconocieron sus propios pecados y los de sus antepasados. Mientras permanecían en su lugar durante 3 horas, se leyó públicamente el libro de la ley del Señor, su Dios, y durante otras 3 horas confesaron sus pecados y adoraron al Señor. Después los levitas, Josué, Billui, Cadmiel, Sebanías, Buní, Secrebías, subieron a la tribuna e invocaron en voz alta al Señor su Dios. Luego dirigieron los levitas Josué, Cadmiel, Binui, Osabnías, Sebías, Obdías, Sebanías y Petaías, levantándose, alaben al Señor su Dios por siempre y siempre alabado sea, con bendiciones y alabanzas, su alto y glorioso nombre.
Palabra de Dios. Aquí está toda la línea de una asamblea de oración. Aquí está cómo deben de ser las asambleas de oración y los elementos fundamentales de una asamblea de oración. Y vamos a escudriñarla un poquito. Aquí es muy iluminador que aquí el Señor nos da la línea de lo que debe ser una asamblea, de lo que quiere de nosotros, lo que quiere para nosotros, Y segunda, nos da un claro bosquejo de lo que son el fundamento de las asambleas. En primer lugar, lo primero que nos dice, a ver qué es lo que nos dice primero. A ver, léanlo. No, 9:2. Ajá. Se separaron de todos aquellos que descendían de extranjeros, o sea, gente contaminada. Nunca podrán dar testimonio con poder si siguen en el mismo ambiente que estaban antes de conocer al Señor. Y no se engañen. No se engañen. En esto es donde empieza el morir a mí mismo. En ocasiones debemos de dejar ambientes que nos gustaban, relaciones con amistades que nos gustaban, situaciones familiares que nos gustaban, pero que es gente contaminada, gente del mundo. Voy a poner un ejemplo. Si yo robaba en mi negocio, ¿qué debo de dejar? De robar. Y esto sucede. Yo al otro día de la primera vez del encuentro con el Señor, yo diario robaba a los 11 primeros clientes, les robaba $1. A los 11 primeros para mandar comprar la botella. Al otro día de haber tenido con el encuentro con el Señor, ya no pude. Dije, no, esto no está bien, y dejé de hacerlo y no volví a robar. Uno tiene que atreverse a dejar la situación contaminada para poder tener poder en nuestro ministerio. Si no, nunca podremos ser testigos con poder. Y tú en tu vida personal tienes algo que dejar, una amistad simplemente, una amistad que sabes que te lleva al mal, te lleva al chisme, te lleva a cosas, cada uno sabe. Si vendes mota, ¿qué te pedirá el Señor? Pues que no la vendas, no te hagas pendejo. Si traes una novia y eres casado, ¿qué te va a pedir el Señor? Que la termines, que la dejes. Esto es lo iluminador. En esto tenemos que entrarle, o sépanlo, somos farsantes. Y desde hoy ya lo sabes, eres farsante ante la presencia de Dios. Tienes que arriesgarte a dejar a la gente contaminada. Aquí es donde debes de atreverse a dar los pasos concretos de la palabra revelada. Te tienes que atrever a dar el perdón a los que no les has querido dar el perdón. Salí con esa conciencia. Y voy a poner un ejemplo. ¿Cómo vas a poder predicar con poder la misericordia de Dios si tú no quieres perdonar? Así te hayan hecho lo que te hayan hecho, que el marido te engañó y que es dolorosísimo el perdón, por el nombre de Cristo, porque Él me lo ordena en la palabra revelada, me atrevo a perdonar. Y perdonar es perdonar, no estarlo cantando cada ratito. Eso no es perdón. Hay quien perdona y lo sigue cante. Pues eso, ¿no? Y te acuerdas cuando me hiciste esto, pues entonces no has perdonado. No, perdonar es no volver a hablar del asunto. Ese es perdonar. Y cuesta trabajo. Tienes que atreverte a dar esos pasos. Nada más ahorita ya en puro reflejo del Espíritu, tú sabes ya algo que tendrías que dejar. ¿Lo sabes? ¿Sí o no? ¿Sabes algo? Algo en la conciencia que tendrías que dejar para poder
ser testigo con poder. Sépanlo, por eso están tan flojas nuestras comunidades. No hay testigos con poder. Y no puedes llevar a otros a decirle, sí se puede porque yo lo hice. Ese es el testimonio, decir, sí se puede, yo lo hice, yo perdoné, yo esto, yo dejé esto. Eso lleva a otros a hacerlo. Es iluminador, es sabia. Separándose de aquellos que descendían de extranjeros, se pusieron de pie y reconocieron sus propios pecados. Hermanos, no puedo creer si la pandilla con la que te juntabas de amigos siguen yendo a tabernas y tú vas, aunque digas yo ya no tomo, ¿estás dando testimonio? No lo estás dando. Al contrario, estás mofándote del ministerio, aunque tú no bebas. Y yo les voy a decir este ejemplo. En una asamblea en La Cruz, yo andaba muy mal de la diabetes, me subió mucho el azúcar y tenía mucha sed. Estábamos en la cochera, se me ocurrió atravesarme a la selva a pedir un vaso con hielos, limón y sal. Ah, qué rica es, cuando uno trae muchísima sed. Y había muchísima gente porque había una fiesta internacional en el Jardín de la Cruz. Y la selva está a 20 pasos, nomás atraviesas la calle. Pues, ¿qué creen? Que con el agua mineral, los hielos, el limón y la sal en el vaso, cuando iba atravesando de regreso me tropecé y me caí. Imagínense los que vieron, dijeron, no, don Octavio salió bien pedo de ahí, si hasta se cayó el güey. Los que me vieron salir de la cantina y que me caí, ¿ustedes creen que creyeron que me tropecé? No. Dije, jamás me vuelvo a entrar a una cantina para nada. Para nada. Sí, ahí hice conciencia de la imagen que estás dando. Y aunque yo podía decir, no, pues yo nomás fui por un agua y nomás fui por un agua. Pero la imagen de los que me vieron ahí, imagínense, los de la comunidad, pues si estaba dando yo el retiro, pues ellos sabían que no estaba chupando. Pero los demás, los que iban pasando en la calle, atreverse a dejar esos lugares, atreverse a dejar la pornografía que tienes en tu casa, atreverte a no ver una película pornográfica. Ese es someterte a la palabra revelada, que cuesta trabajo, mis hermanos, les va a costar muchísimo trabajo. Que aunque tengas la oportunidad de transar, no transar, ese es someterte a la palabra revelada. Tienes la oportunidad de vengarte, no vengarte, ese es someterte a la palabra revelada. Ese es como Dios va dando el poder a los servidores. Ahí está todo el secreto del poder y ahí está todo el secreto de la intercesión y de toda oración. Mientras no te sometas, te puedes estar 20 horas orando, no será escuchada, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, si seguimos un poquito, nos dice separarnos de aquello que nos maldice, de aquello que apaga el don. Se pusieron de pie y reconocieron sus propios pecados y los de sus antepasados. Aquí está la primera línea de un predicador, de un animador. Reconocer tus propios pecados. Casi yo me atrevería no atreverte a salir a animar una asamblea en pecado mortal. Y eso nos va a obligar a buscar la confesión más frecuente. Si sé que el lunes voy a animar una asamblea y llevo un pecado, buscaré confesarme antes de salir a proclamar la palabra. Lo mismo un evangelizador. Por eso diluimos la palabra de Dios, la diluimos. No podemos hablar con fuerza. Si estamos proclamando que no hagan el pecado que llevamos dentro, pues va sin fuerza la prédica. Aquí van las líneas. Dejar todo aquello que nos contamina.
reconocer nuestros propios pecados. Mientras permanecían en su lugar durante 3 horas, se leyó públicamente el libro de la ley. ¿Cuántas horas leyeran la palabra de Dios? 3 horas. En honestidad, ¿cuánto la lees tú? Esto lo hemos oído tanto en todos los retiros, nos lo dicen. ¿Cuánto la lees tú? ¿Cuánto la leían ellos? 3 horas. 3 horas. Ya que de la palabra de Dios viene la sabiduría divina. Durante 3 horas se leyó públicamente el libro de la ley del Señor. Si era una asamblea de la liturgia judía, es necesario siempre proclamar la palabra de Dios. Es la que convierte y es la que sana. No es nuestras palabras, por poéticas que sean. Puedes hacer llorar a la gente, pero no se convierte. Puedes usar muchas técnicas psicológicas, pero no se convierten. La palabra de Dios es la que tiene el poder. Por eso una asamblea tiene que estar empapada de la palabra de Dios. Las líneas de oración siempre son fundamentadas en la palabra de Dios, pero si no la lees, nunca vas a encontrar lecturas que fundamenten tu oración. Lo mismo la prédica. No prediquen sin la palabra de Dios, sin proclamarla. No tienen que tener libritos. Proclámenla desde la Biblia. Hay quien lee las evangelizaciones, quien lee el librito. No hay nada más triste que eso. Proclamen la palabra. Si en el librito dice que el amor de Dios se manifiesta en Isaías 43, léalo de ahí sin libro y de ahí proclamen. Van 3 cosas que nos pide el Señor. Sepárense de los que descienden de extranjeros. Se pusieron de pie y reconocieron sus pecados. Mientras permanecían en su lugar, durante 3 horas se leyó públicamente el libro de la ley. ¿Cuáles son las 3 líneas que nos pide el Señor? Separarnos de aquello que nos contamina o de aquellos quienes nos contaminan. ¿Qué más? Buscar estar en gracia. ¿Y segunda? Tercera, ser grandes lectores de la palabra de Dios. Pueden apuntarlos aparte esas 3 líneas. Son la base de todo predicador. Durante otras 3 horas confesaron sus pecados, que es la manera más exacta de adorar a Dios. Confesando tus pecados. Es una manera de adorar a Dios. Y es una manera de hacer vivir la fe. Y es una manera de alabar a Dios, confesando tus pecados. Todo eso se convierte en alabanza y adoración a Dios. Cuando alguien se acerca a confesar sus pecados, está adorando a Dios, está alabando a Dios. Alaben a Dios, aprendan a alabar a Dios de esa manera, buscando la confesión. Después vienen todos los nombres, luego dice, subieron a la tribuna, invocaron en voz alta al Señor. ¿Cómo lo invocaron? A ver, ¿cómo? ¿Cómo debe de ser la proclamación y la oración de un animador? En voz alta, no entre dientes, ni despacito, ni en voz alta, y llevar a la gente a que lo haga. Ese es el mayor éxito de una asamblea, cuando llevas a que la gente lo haga. La oración que tiene el poder es la de ellos y no la tuya. Si entendieran esto, la oración de la asamblea es la que tiene el poder, no tu oración. Porque la asamblea es el cuerpo de Cristo. Entonces es el mismo Cristo el que está suplicando al Padre. Es un don, es un carisma comunitario si aprendiéramos a usarlo, el don de poder de fe que tiene la asamblea. Por eso el animador tiene que tener esta habilidad de hacer orar a la gente. Esa es tu misión.
que tengan esa experiencia de oración. Hay hombres y mujeres que nunca han alabado al Señor en voz alta. Si logras llevarlos a que lo hagan, ya les marcaste el corazón con esa experiencia. Esa es tu misión. Luego dijeron los levitas, levántense. ¿Cómo debe de ser la alabanza? De pie. Yo he visto comunidades que cuando oran se sientan y cuando cantan un canto se levantan. Es una comunidad que, bueno, se vino a menos. Era la más grande de Querétaro, la de Cristo Rey, la de Cáritas. Era la única que había. Después empezó a aparecer la cruz y empezó a subir la cruz y dejó abajo aquella. Yo he visto ahí en las asambleas, cuando empiezan a orar, se sienta toda la gente. Empiezan a orar, pues no, pues al rato estás, bendito sea Señor, alabado seas. ¿Cómo nos dice la palabra que debe de ser? De pie, ¿y qué? Y en voz alta. Y luego cuando cantan un canto se levantan, vuelven a proclamar la palabra y a orar, se sientan. Es una comunidad muerta. Esa comunidad ya está muerta. Ya está muerta. Es una comunidad de cansados, de gente sin fe. Levántense y alaben al Señor su Dios por siempre y siempre. ¿Qué querrá decir por siempre y siempre? No sé si a ustedes les ha dado ese espíritu, ese ánimo de oración, que hay veces cuando uno, sobre todo recién convertido, uno va en la calle orando, uno va alabando al Señor, va bendiciéndolo. ¿Por qué perdimos eso? Ahí perdimos toda la fuerza de la oración. No hay otra manera de aprender a orar que orando. No hay otra. No hay técnicas, no hay cursos. La mejor manera de orar es cuando te atreves y decides orar, irte a tu trabajo orando, bendiciendo al Señor, repitiendo una misma palabra aunque sea. Estando en el trabajo, yo al principio creí que me estaba volviendo loco. Estaba yo despachando y estaba yo alabando al Señor. Para todo estaba bendito seas, Señor, bendito y alabado seas. Y en la mente, y estaba yo hablando con otras personas y estaba yo alabando al Señor. Yo dije, ya me estoy volviendo loco. Era como una obsesión alabar al Señor. En la calle, hasta los perros los veía bonitos. De veras. Y me tocó ver prodigios, de veras, en mi propia vida, del poder de la alabanza, del fruto de la alabanza. ¿Por qué perdimos esto? Así debe de ser un evangelizador y un animador de asambleas. Esto quiere decir hombres de oración. Esto es ser hombres de oración. Y esto te ayuda a no pecar. Y esto te ayuda a ¿cómo te dijera? A traer siempre el espíritu encendido. Si perdimos esto o no lo tenemos, hermanos míos, quizás es que no estamos llamados a estos dos ministerios que son exclusivamente de oración. Hay otros ministerios que pueden prescindir de menos oración, como edecanes, como todo eso. No, nosotros somos proclamadores de la palabra de Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Estar orando hasta en el baño estar orando. Te bendigo, Señor, porque salió bien. ¿Sí? ¿O qué Dios se va a espantar? Alaben al Señor su Dios por siempre y siempre. Alabado sea con bendiciones y alabanzas su alto y glorioso nombre. Y fíjense que aquí hay un detalle: alabar a Dios por ser Dios, no alabarlo para pedirle algo. Alabarlo a Dios por ser Dios y punto. Ese es todo lo que te debe de importar cuando alabes al Señor, porque Él es Dios. Te esté yendo bien o mal, triste, cansado o aburrido, alabarlo porque Él es Dios. Y aquí es donde entramos a aprender a alabarlo en la sequedad.
Muchos servidores se derrumban cuando les aparece la sequedad. Y todo servidor proclamador de la palabra tiene que pasar por esta prueba. La prueba de la sequedad, la prueba del desierto. Donde no sientes ganas de orar, donde se te hace hueca la oración, donde sientes que ni es cierto, es cuando más poder tiene la alabanza. Pero es que no han aprendido a desnudarse frente a Dios. Yo he oído oraciones tan ridículas, tan adornadas y tan rebuscadas. Yo te alabo, trino y poderoso, sempiterno Dios. No mames, no mames. Ese no es tu corazón. Esas son palabras adornadas. Si amanece seco, ¿qué le vas a decir al Señor? Señor, te bendigo aunque en estos momentos no creo en ti. Mira, tengo hasta coraje contigo. Mira, te bendigo porque sé que este es el camino. Y te alabo, Señor. Y mira cómo amanecí de corajudo. Y a lo mejor amanecí hasta lujurioso. Pero así te alabo, Señor. Esa es la oración que quiere Dios. La oración que hable de tu verdad. Y si empiezas, amaneces en sequedad y corajudo y dices, bendito seas, Señor, qué bonito eres. Ay, no mames. No creo en ti hoy, Señor. Y esa es ya la verdadera oración. Mira, Señor, amanecí angustiado, no tengo para pagar la colegiatura y tengo coraje por esto y esto. Esa es la oración. La oración del servidor es esa. Estar hablándole de tu verdad, en espíritu y en verdad, no en espíritu y en adornos, ni en mentiras. Mira, Señor, no creo en ti, dudo de ti. Esa es la oración que quiere escuchar Dios de ti, tu verdad. Y verás si no te llega la fe si la suplicas de esa manera. No creo en ti, Señor. No tengo ganas de orarte. No tengo ganas de hablar, tengo coraje contigo. O mira cómo amanecí con esta vieja hija que me diste por esposa. Te dirá el Señor, no te hagas pendejo, yo no te la di. Tú la escogiste. Porque a veces hasta en eso le echamos la culpa. Mira, Señor, la mujer que me diste, o el marido que me diste. No, tú lo escogiste. Mira, Señor, amanecí bronqueándome con esto. Así es como debe de orársele al Señor. Esa es la oración fecunda. Sepan que mientras no se atrevan y aprendan a hacer esa oración, no será fecunda tu oración. En verdad, en espíritu y en verdad. He oído oraciones tan dulces. Papito lindo, ¿quién le habla así? No le dices así ni a tu papá. Los que entran en oración animadores y que papito bonito, ay, no es cierto. Lo quieren endulzar, quieren mover los sentimientos, pero no mueven la fe. Señor, Dios de las prostitutas, caray, la que ejerce, dice, ay caray, me están hablando. El Dios de los borrachos, el que chupa dice, ay güey, este me conoce. El que viene triste, ese es acoger con la verdad. Y vamos a ver al rato cómo iniciar una asamblea de oración, desde qué estado de ánimo debe de empezar uno, que eso es lo importante, lo mismo de un predicador. Así es que es iluminador estas líneas que nos ha dado Nehemías. ¿Cuál es la primera? Apartarse. Y no te engañes, mi hermano. Si te sigues juntando con borrachos y si bebías, aunque el Señor te haya sanado, vas a volver a beber. Si te sigues juntando con la amiga cariñosa, que te da chance de vez en cuando, vas a volver a caer. Y no metas el pretexto donde te hagas tonto que la quieres convertir. Ni madres, la quieres conservar. Sí, la quieres conservar entre tus amigos. Entonces, lo primero que es
Apartarse. Luego, a confesar los pecados. Luego, ¿cuál? Ser grandes lectores de la palabra. Luego, confesar sus pecados y orar siempre y por siempre. En voz alta, bueno, ya entra dentro del ministerio. Esos son los caminos para todo tipo de oración. Estas actitudes, estos pasos los tiene que dar sobre todo animadores, evangelizadores y los que tienen el ministerio de enfermos y los que tienen el ministerio de intercesión, que es el mismo. No sé por qué los difieren. El que ora por enfermos es un intercesor. Aquí están los secretos. Hazlo y verás. Y ya no, muchos quieren muchas lecciones sobre cómo ejercer el ministerio. Ejerce esto es el ministerio. Lo demás es organizativo. Esto es el fundamento de estos ministerios. Aquí está el gran bosquejo de lo que es una asamblea. De aquí puedes sacar las asambleas que quieras mientras hagas esto. Mientras sería someterme libremente a la palabra revelada. Si lo haces, empezarás a ver en ti el poder de Dios. Mientras no lo hagas, por más cursos que tomes y más brincos que des, no. Aquí el Señor no pide, exige. Exige que se definan. Porque Cristo mismo no puede trabajar con los corazones divididos. Con corazones cobardes Cristo no trabaja. Aquí es donde Él, para estos ministerios sobre todo, requiere gente decidida. Gente que no sea cobarde por las circunstancias familiares o por las incomprensiones de los grupos. Siempre va a haber incomprensiones, siempre. Y entre más testigos seas, más incomprensiones vas a encontrar de los que no son testigos. Les va a molestar tu presencia. Aquí es donde podría entrar la gran lectura del profeta Elías, donde dice, si Yahvé es tu Dios, síguelo. Pero si Satanás es tu Dios, entonces síguelo a él. Pero decídete. No juegues, porque es pisotear cada que sales a ejercer tu ministerio, es pisotear la sangre de Cristo. Y estás tomando y bebiendo tu propia condenación. Aquí sí, un carisma puede condenarte. Algo que el Señor te dio para que lo fructificaras y fuera camino de salvación de otros y tuyo, a los otros los puede llevar a la salvación, pero a ti a la condenación por haber mancillado ese carisma que te dio el Señor. Pervertiste el carisma, pervertiste el don, pisoteaste la sangre de Cristo. Eso es lo delicado de servir en estos ministerios de la proclamación de la palabra. El Señor nos pide auténticos, definidos. Si Yahvé es tu Dios, síguelo. Si Satanás es tu Dios, entonces decídete y deja a Dios y síguelo a él. Si tu Dios sigue siendo la maldita televisión, síguela. Si tu Dios sigue siendo el maldito dinero, síguelo entonces. Pero decídete. Sepan que por estar en lugares donde somos exhibidos, son los ministerios que más vitrina tienen, más exhibición tienen. Por eso son muy perseguidos y muy antojosos estos ministerios. Pero a la vez está el riesgo porque nos hacemos luz pública.
Aunque no lo crean, todos están atentos en nosotros. Cómo caminas, cómo piensas, cómo hablas, a dónde vas, con quién vas. Desgraciadamente, nos hacemos luz pública y todos están, como en la palabra de Dios nos dice en San Pablo, por acercarse al fuego del Espíritu, le picó una serpiente. Y dice la palabra que todos estaban esperando que se hinchara. Todos están esperando que te hinches y que caigas muerto. Los envidiosos de las comunidades esperan que te hagan daño el ministerio. Y desgraciadamente muchos caen ahí, se hinchan. Sepan que no es un ministerio honorífico, es un ministerio de sacrificio. Las miradas están puestas en nosotros. Ya no podemos coquetear con las tinieblas y la luz. Por eso Cristo nos exige una decisión. Y empezar a luchar por dejar las situaciones de pecado. Actitudes de pecado familiares. Y tú sabes bien con quién tienes actitudes familiares de pecado. Al que le haces la vida imposible, a que todo criticas, empezar a callar la boca. Si en tu matrimonio, si eres casada o casado, aprendiéramos a vivir esto, a cerrar la boca. Aunque tú tengas la razón, verías cómo brillaría la luz de Cristo en tu familia, pero no brilla por el orgullo. Los matrimonios siguen como si no fueran evangelizadores, peleándose uno con otro. Aprender a decir sí a lo que es sí y no a lo que es no. Y ahorita vuelve otra vez. El Espíritu de Dios es iluminador y sabes, y el Espíritu te trae a la mente qué pecado necesitas dejar, qué pecado está bloqueando la gracia que Dios te quiere dar. No te engañes, aprende a escuchar esta voz de la conciencia. Porque ya tenemos el corazón tan endurecido que ya no nos mueve saber que estamos en pecado, un pecado grave, y seguir ejerciendo el ministerio. No nos mueve nada. Pero eso nos endurece el corazón. Por eso nadie se convierte por nuestra prédica. Se necesitan estos dos ministerios, sobre todo, personas que ya por naturaleza busquen estar en gracia. Nos dice el Catecismo en el 2562. Si estás, sepan que en la oración es como una alianza con Dios. Vives aliado con Dios y Dios vive aliado contigo. Y si estás alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. Así nos lo enseña la Escritura. Si estás alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. Así cierres los ojos, voltees tus manos al cielo, te caigas en descansos en el Espíritu, hables en lenguas, es vana tu oración. Te reúnas 3 horas diario. Si estás alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. ¿Cómo la ven? Mejor nos vamos, ¿no? Dejamos el ministerio. Aquí tenemos que ir teniendo ya cuidado poco a poco, aunque el proceso es lento, de no vivir en la hipocresía.
Voy a poner el ejemplo. Yo he visto muchísimos ministerios, coros, que también son proclamadores de cierta manera. Animadores de asamblea, evangelizadores, que no comulgan. Acaban de ejercer el ministerio y no comulgaron. ¿Qué está indicando? ¿Cómo salieron a proclamar la palabra de Dios? ¿Tendrán poder? ¿No? Pura palabrería. Aquí en esto busquemos ser honestos nosotros que estamos escuchando esto. A la gente que proclamas, ¿a dónde la llevaste? ¿A Cristo o a ti? A ti. Porque no había la gracia. Allí esto no es un estribillo. Yo me acuerdo de una comunidad que no voy a decir de dónde. Había una coordinadora, bueno, no coordinadora, sino era parte del consejo, que para todo decía, hay que orar muchísimo, hay que orar muchísimo, tenemos que orar. Les juro, en 6 años que estuve cerca de esa comunidad, nunca la vi orar. Lo usaba nada más como estribillo. Hay que orar mucho, hay que ponerlo en oración. Pero ella nunca la vi orar, nunca. Desconocer a Cristo, desconocer la Escritura, es desconocer a Cristo. Así nos lo dice en el 133 del Catecismo. Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Nuestra vida se va a mover en esos 2 rieles, la Escritura y la oración. Si no estás caminando en uno de ellos, sábete que Dios no está obrando en ti. Así de fácil. Ya no te va, después de oír todo esto, no te vas a poder engañar. Es lo malo de haber venido a este curso. En otras palabras, ya no te puedes hacer pendejo. Bórrale ahí todas esas, güero. Desconocer la Escritura es desconocer ¿a quién? A Cristo. Pero sobre todo, lector sí de la palabra, pero más bien oidor de la palabra. Y un evangelizador y un animador de asamblea tiene que conocer por experiencia personal, por experiencia, la bendición y el poder de la alabanza en voz alta. Si desconoce este poder, está proclamando algo que no conoce. Por eso se oyen huecos muchos animadores. Muchos animadores se oyen huecos, se oyen vacíos. No han conocido este poder. Si estamos en el Espíritu ciertamente ayuda a nuestra humanidad. ¿Cómo y qué decir en la alabanza? Es ridículo oraciones que yo he llegado a escuchar. Hay animadores que se agarran, alabanza, 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 alabanza. No marches. ¿Que no hay más palabras? ¿O no traes rollo? Y es que no eres hombre de Biblia. Si eres hombre de Biblia, tienes 100 palabras para expresarte a Dios. Bendigamos al Cordero, bendigamos al siervo de Yahvé, al varón de dolores, al conocedor de dolencias, bendigamos, hay tantas palabras. Pero como no estás empapado en la palabra, te agarras alabanza, alabanza, alabanza. ¿Ustedes creen que eso es alabanza? ¿No han oído por ahí algunos que sí se agarran? Alabanza, 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 alabanza. No más, córteles el micrófono. No, hombre, esos no son animadores. Un animador es un provocador. Provocar a la gente a que alabe al Señor. Provocar a la gente a que se arriesgue a dejar el pecado para que reciba la bendición de Dios. Esa es la misión de un proclamador.
Es un provocador de Dios, de parte de Dios. Es alguien que provoca a los demás a salir de su frialdad, a salir de su comodidad. Y aquí empiezan las mañas para hacerlos salir. ¿Por qué creen que en los retiros los hago salir de sus lugares? Salir de la comodidad, que vengan hasta acá a alabar a Dios, que te cueste algo de trabajo venir a conseguir el favor. La misión en un retiro, el trabajo es de la asamblea, no es tuya. Si eres un provocador, tienes que ir agarrando mañas para que ellos hagan lo que la palabra de Dios dice. Tú ya lo estás haciendo, pero falta que ellos los hagan, el que viene por primera vez. Salirlos, sacarlos de la comodidad espiritual. Ahí es donde empieza toda esta astucia del animador para provocar en la gente esa fe. Que vengan a arrodillarse ante el Santísimo, que vengan a llorarle al Santísimo, que le hablen al Santísimo. No hacerlo por ellos. Y muchos animadores hacen lo que debería de hacer la gente. No hace mucho escuché a uno que está completamente torcido. Tú debes de llevar a que la gente le suplique al Señor. Esa es tu misión. No es suplicar tanto por ellos, es que tú tengas la experiencia de fe. Tú que vienes por primera vez. Ven, recibe lo que yo recibí un día, esa experiencia de fe. Esa es tu misión. Hacerlos que tu corazón pecador, tu corazón frío, se atreva a suplicar, tu corazón machista, se atreva a suplicar. Esa es la misión del animador. Y ese animador que les digo, empieza a orar y en un momento le exige a Cristo que sane. En estos momentos, Señor, sánalos. Ah, cabrón. Ya Cristo es su gato. Le dice hasta el momento en que lo haga. Está al revés. En vez de llevar al pueblo, Señor, escucha a tu pueblo que te suplica. Tú enfermo de cáncer, venle a rogar. Ese no es mi trabajo, es tuyo. Cuando al animador se acerca una mamá porque tiene un hijo drogadicto, decirle va a estar el Santísimo, suplíquele a él. Y hay animadores que por quedar bien les encanta imponer las manos. Ya hiciste el trabajo que ella debería de hacer. Tu corazón ya está convertido. Falta que se convierta el corazón de esa madre y que tenga una experiencia del poder de Cristo. Y si tú se la das, es como darle un mejoral. No, llévala a que reciba a ella esa experiencia de oración. Tú no ores por ella. Su misión y su obligación es como mamá pedir a ella por su hijo. Tú a su hijo ni lo conoces. ¿Qué te va a doler a alguien que no conoces? A ella sí. Ella puede pedirle al Señor desde el dolor de una madre. Allí es donde es escuchada la oración. Por eso el animador y el evangelizador no tiene que hacer el trabajo que le toca hacerle a la gente. Tú llévalo, sí, dale las condiciones, las promesas, para que suscite algo de fe, pero llévalo a que lo haga. Esa es la misión de un animador y verá los éxitos en los retiros. Gente que viene por primera vez, que nunca tiene 20 años retirado de la iglesia, que se atreva a venir a llorarle al Santísimo, a gritarle, a alabarlo. Ese hombre, esa mujer, nunca se le va a olvidar esa experiencia. Y esa experiencia es la que salva. No hagas lo que tienen que hacer otros. Y empezaron los ruidosos de Hércules. Y hasta mi barrio allá en Querétaro se oyen sus cohetes. ¿Va quedando claro esto? Lo que debemos de hacer, no hacerlo nosotros. Y desgraciadamente he visto muy frecuente que no han aprendido la misión del animador, que es nada más un exhortador. El carisma de animador es el de exhortar. Ese es el carisma real del animador, exhortar. Hay uno que andaba con Pablo, ¿cómo se llama? Que precisamente su nombre es el exhortador, Bernabé.
Es el carisma de Bernabé, exhortar. Y exhortar quiere decir meterte en el ánimo de los demás. Para llevarlos, tú eres un conductor. Tu oración es conductiva. Los llevas a Cristo. Los exhortas para que vayan a Cristo. Les proclamas una buena noticia. Les das un testimonio. Ese es lo conductivo. Para que el otro quiera o no, ya cuando acuerda está frente a Cristo. La misión de un animador es esa, es exhortar. Por eso la misión no es en sí alabar tú a Dios, es llevar a que otros lo alaben. Esa es la misión de un exhortador, que otros lo hagan. Que orar por enfermos lleva a la asamblea que ore por los enfermos. Tú no. Lleva a toda la asamblea que interceda por las necesidades. Esa es la misión de un animador. Ahí es donde se le da vida, en los retiros y en las asambleas, cuando participa el pueblo. No los tengas quietos, tú dándole, queriendo. Esa es hasta presunción, ¿eh? Tú queriéndoles dar todo. Tú queriéndoles dar la sanación, tú queriendo... No es cierto. Lleva al pueblo al que lo haga, que es el que tiene el poder. La iglesia tiene el poder, no tú. Allí en el 2704... 2704 del Catecismo. Fíjense, lo fundamental, otra cosa que han olvidado en las asambleas de oración, lo fundamental es la alabanza. Ministerios de intercesión, lo fundamental es la alabanza. Para esto suscitó el Señor, resurgió este carisma en la iglesia, el de la alabanza. Todo lo demás seguía. Las intercesiones siempre han existido, todo. La alabanza era la que se había perdido. Entonces nuestra misión es llevar a la gente a que aprenda a alabar. Nos dice la palabra del catecismo: la oración vocal es la oración por excelencia de las multitudes. ¿La oración qué? ¿La oración en silencio? ¿No? La oración vocal es la oración por excelencia de las multitudes, por ser exterior y tan plenamente humana. Pero incluso la más interior de las oraciones, fíjense, los que se sienten ya contemplativos. Hay muchos que dicen, no, dice, yo ya pasé de la alabanza, ya soy contemplativo. Díganle, eres ojalo. Pero incluso la más interior de las oraciones no podría prescindir de la oración vocal. La oración se hace interior en la medida en que tomamos conciencia de aquel a quien le hablamos. Por ello, la oración vocal se convierte en la primera forma de oración contemplativa. La oración vocal. Y la alabanza siempre será vocal. Y es la más importante de todas las oraciones porque es la única oración que no tiene gancho. Es la única oración que sale de la criatura al Creador, sin esperar nada. Una oración por enfermos tiene gancho. Yo te oro, pero sáname. Una oración de petición por una necesidad tiene gancho. Mira, yo estoy aquí, pero ayúdame. La oración de alabanza no. Por eso te alabo por ser Dios. Bendito seas por ser Dios. Es más, un animador que aprende a llevar a la gente, que alabe
por sus propios problemas, que alabe a Dios. Es algo que no va a entender, es un misterio el sufrimiento, pero que lo alaben por ese sufrimiento que están viviendo, verían el poder sanador de la alabanza. Los enfermos alaben a Dios, aunque no lo entiendan, porque están enfermos. Señor, yo te bendigo por mi cáncer. Los que oyen de fuera digan, este güey está loco. Pero es la oración, podría ser la oración más limpia que le diéramos a Dios. Te alabo por lo que no entiendo, Señor. Pero ahí le estamos dando, reconociendo la sabiduría, que la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría mía. Las asambleas tienen que predominar la alabanza siempre. Y desgraciadamente en muchas comunidades ya dejaron de alabar. Es más súplica, es más oración por enfermos, es más silencio, son más cantos, y la oración de alabanza ya la hicieron chiquitita. Les voy a poner un ejemplo. En una oración de hora y media, mínimo, 1 hora tiene que ser de alabanza. Mínimo. Ahora a muchas comunidades se les hace ya cansado alabar, se les hace como viejo, pero es que no toman en cuenta a los que vienen por primera vez. Por eso muchas comunidades ya no enseñan a alabar. Los que están en la comunidad ya sienten que la alabanza ya se les hace repetitiva, ya se les hace, y es que no se están nutriendo de la palabra. Pero hay que tomar en cuenta siempre a los que vienen por primera vez. Esa experiencia nunca debemos de quitarles a los que vienen por primera vez, la experiencia de alabanza. Aunque tú ya seas casi santo, orines agua bendita y hagas milagros, nunca debes de prescindir de la alabanza. ¿Qué le pasó a la comunidad del Altillo en México? Era la comunidad más grande de México. Sin embargo, se sintieron ya tan superiores y tan crecidos en la fe que empezaron a entrar a las oraciones contemplativas y dejaron la alabanza. ¿Qué le pasó a la comunidad? Se desbarató. Y era una comunidad de 7,000, 8,000 personas. Dejó de alabar, se desbarató la comunidad. Y así he conocido muchas comunidades, Ya los servidores no quieren alabar. Es más, yo pondría como condición, servidor que no viene a la asamblea, queda fuera. Quiere decir que no le gusta la oración. Y si no te gusta la oración, no tienes el derecho de servir en ningún ministerio. Porque son grupos ¿de qué? ¿De qué somos grupos? ¿De qué? Y si no te gusta la oración, ¿qué diablos haces aquí? Vete con otro movimiento. A lo mejor te gusta rezar el rosario, pues vete con los marianos. No es tu lugar aquí. Aquí el gusto principal de los que pertenecemos a estos movimientos es la oración. Somos grupos de oración. Y servidor que ya se cansó de alabar, entonces también ya se cansó de trabajar. A veces lo más difícil es hacer orar a los servidores. Hay comunidades donde para hacer orar a los servidores ya es difícil. Hermanos míos, qué antitestimonio. No, sacar la alabanza aunque no tenga ganas de alabar. Aunque me oiga yo al principio hueco. La alabanza es necesaria. Dice un gran teólogo que aunque ustedes no lo crean, si dejas de alabar, se hace ese hueco en el coro de la creación. Tu voz no se oirá en ese hueco que deja el haber conocido a Dios y dejar de alabarlo. Y la alabanza más bonita es que brote desde cualquier estado de ánimo. Desde la tristeza, alabarlo por la tristeza. Desde la tristeza, yo te alabo, Señor, a pesar de venir triste, bendito seas. Así es como adquiere una comunidad poder de la alabanza, y la alabanza tiene todo el poder sanador que ni se imaginan. Comunidad que alaba con poder no necesitaba ni orar por enfermos. Sale sobrando el ministerio de enfermos.
No hay poder, es más poderosa la oración de alabanza que la oración de súplica y que la oración de intercesión por enfermos, la oración de alabanza. Y esto no lo hemos descubierto, muy pocas comunidades han descubierto eso. La Cruz es una de ellas. Descubrimos el poder de la alabanza. Celaya es otra. ¿Cómo alaban? ¿Cómo alaban a Dios? Allá todavía como me gusta. Allá cuando hacen retiros de servidores, pues se juntan hasta 8,000, 10,000 servidores. Es grandísima esa comunidad. Qué precioso oran los servidores. No los puedes callar. Nomás los picas tantito. Después habla el padre, ni lo pelan, hablo yo, ni me pelan, canta el coro, ni lo pelan. Es un poder de alabanza. Pero vean a cuántos hermanos atrae esa comunidad cada año. 3,000, 4,000 personas nuevas que entran cada año. Y el fruto de sus ministerios. Allá el grupo de intercesión son más de 400 viejitas. El puro grupo de intercesión. Y su misión no es estar orando por enfermos, no. Esa no es su misión. Su misión es orar por la comunidad nada más. Toda su misión es orar por los ministerios de la comunidad, orar por los predicadores, orar por los evangelizadores, orar por la santidad del Padre Edgar. A ver si se convierte. Orar por los ministerios. Esa es la función del ministerio de intercesión. No que en ocasiones los ministerios de intercesión invaden carismas. Un ministerio de intercesión ya está orando por enfermos. ¿Qué diablos le importa orar por enfermos? Esa no es su misión. Pero si supieran que ese ministerio de intercesión de puras viejitas se juntan 2 horas a la semana y hay intercesión ante el Santísimo diario, se reparten, diario hay 20, 30 personas ante el Santísimo, diario. Pero las 2 horas que se reúnen a la semana es exclusivamente de alabanza, ahí no pide nada. Al alabar están intercediendo. Esa es la función de un ministerio de intercesión. No atribuirse cosas que no les han ordenado hacer. Muchos se aprovechan, en los ministerios de intercesión meten todos los problemas de su familia y traen papelitos de la familia y de la familia, pues entonces ya es un ministerio particular, ya es familiar. No, tu familia aparte, tú suplica por la comunidad y Dios bendice a todos. Y si te atreves a morir en eso, verás cuánta bendecida va a ser tu familia sin que lo pidas. Dice, el Señor sabe lo que necesitan. Pero tú atrévete a morir. No pidas por tu familia, pide por la de los demás, por las necesidades de los demás. Hijo. Alabar por siempre, nos dice ahí el catecismo, pues ya la leí, que aunque caminen en las profundidades de la oración contemplativa, no dejar de alabar. Vamos al fin hasta las 3 es la comida. Vamos a hacer una experiencia de cómo escuchar la voz de Dios. Cómo escuchar la voz de Dios y cómo debe de prepararse una asamblea y cómo debe de prepararse todo momento de oración cuando queremos saber la voluntad de Dios. Vamos a hacer grupitos de 6 allí. Lo malo es que en la silla y en las bancas no se puede, Dios. ¿Cómo le haremos? Pues volteando una banca,
volteando una banca para que queden de frente 6 personas. La silla sí se puede. Los del coro me gustaría que se revolvieran. De 6, si quedan revueltos mejor.